Existe un paradoja en la mente humana que se ha repetido a lo largo de las civilizaciones a través del tiempo. Cuanto menos sabe una persona, más segura parece estar de sus conocimientos. Este fenómeno aparece en cualquier conversación sin importar el tema o la época. Hay personas que hablan con total seguridad sobre política sin haber estudiado historia, otras dan consejos médicos sin formación alguna, y en redes sociales muchas voces se expresan con convicción aunque sus ideas no tengan fundamento. Lo que hace más extraña esta situación es que no solo hay ignorancia, sino que ésta viene acompañada de una confianza que rara vez vemos en quienes realmente dominan un tema. A lo largo de la historia, filósofos y pensadores han observado este comportamiento, pero no fue hasta 1999 cuando la psicología le dio un nombre: el efecto Dunning-Kruger. En resumen, este sesgo explica cómo aquellos que saben poco sobre algo suelen sobreestimar mucho sus habilidades. No se trata solo de falta de información, sino de un error mental doble, porque no tienen suficiente conocimiento para darse cuenta de sus errores y al mismo tiempo su propia ignorancia les impide reconocer que no son competentes. Es como un círculo que se cierra solo, donde la falta de habilidad se refuerza sola, creando una falsa sensación de dominio que no existe en la realidad. Para entender mejor este fenómeno, pensemos en alguien que nunca ha tocado un instrumento musical, pero que después de ver unos tutoriales en línea cree que podría tocar en un concierto sin experiencia previa. Puede pensar que las habilidades necesarias son fáciles y accesibles para cualquiera, pero no ve toda la complejidad detrás del dominio musical, ni el tiempo, la práctica y el conocimiento técnico que se requieren. Solo cuando intenta tocar una pieza difícil se enfrenta a su propia ignorancia, y es ahí cuando el efecto Dunning-Kruger se divide en dos caminos posibles. El primero es que la persona reconozca sus límites y comience a aprender con humildad. El segundo es que se aferre a su falsa confianza y culpe a factores externos por su fracaso. Este fenómeno no solo ocurre en la música. También está presente en la vida diaria. Una persona que nunca ha creado una empresa puede creer que basta tener buenas ideas para manejarla bien. Alguien que nunca ha escrito un libro puede pensar que escribir solo depende de la inspiración, y en un mundo tan conectado como el actual, esta ilusión de saber está aún más extendida. Bastan un artículo superficial o un video corto para que algunas personas se sientan legitimadas para hablar con la seguridad de expertos. Pero ¿por qué pasa esto? El cerebro humano busca simplificar y encontrar patrones coherentes. Es más tranquilizador creer que entendemos algo profundamente que aceptar su complejidad. Las ideas superficiales dan la impresión de que todo tiene sentido sin contradicciones, pero cuanto más se profundiza en un tema, más se descubren sus matices, excepciones y paradojas. Ahí es donde se marca la diferencia entre los que saben de verdad y los que solo creen saber. El verdadero problema es que la ignorancia es invisible para quien la padece, y en esa debilidad intelectual la confianza florece. Precisamente por eso tantas personas mal informadas hablan con una seguridad inquietante. Para ellas el mundo es simple y las respuestas son claras. No perciben las lagunas en su razonamiento porque no tienen ni siquiera el marco necesario para darse cuenta. La ironía es cruel: cuanto menos saben, más convencidas están de saberlo todo, y esa certeza las lleva al frente de las discusiones, incluso cuando sus palabras carecen de sustancia. En cambio están aquellos que han dedicado años al estudio y a profundizar temas. Cuanto más aprenden, más entienden la complejidad de las cosas. Comprenden que las respuestas sencillas casi siempre son engañosas, que cada pregunta tiene múltiples caras y que la verdad rara vez es absoluta. Es en ese momento donde surge la humildad intelectual. A diferencia de los novatos, los verdaderos expertos no tienen una respuesta inmediata para todo, porque saben que cada pregunta encierra una profundidad mucho mayor de la que parece. El paradigma es evidente.
La confianza excesiva de los ignorantes los hace parecer más competentes, mientras que la prudencia de los expertos puede dar la impresión de inseguridad. Esto cierra las puertas al aprendizaje, endurece posiciones y transforma el diálogo en una serie de afirmaciones firmes sin espacio para la reflexión. Lo más preocupante es que esta ilusión no desaparece sola sin un esfuerzo consciente por cuestionarse, dudar y aprender. Esta falsa confianza se repite una y otra vez, y ahí está la clave para escapar de esta trampa mental. Entender que el verdadero conocimiento no se siente como una certeza absoluta, sino como una expansión constante de preguntas. La verdadera sabiduría empieza cuando aceptamos nuestra propia ignorancia, cuando dejamos de ver el mundo a través de respuestas simples y empezamos a explorar toda su complejidad. Si tuviera que definirse la inteligencia con una sola idea, no sería la certeza sino el duda. Cuando una persona se sumerge en un campo del saber, lo primero que descubre es la complejidad que lo rodea. Lo que parecía sencillo desde fuera se convierte en un laberinto de detalles, excepciones y contradicciones. La confianza inicial se desvanece dando paso a una sorpresa inesperada. Hay mucho más por aprender de lo que imaginaba. Este es el momento crucial donde el orgullo de la ignorancia cede lugar a la humildad del verdadero saber, pero aparece un extraño contraste. Aquellos que saben poco tienden a sobreestimar su comprensión, mientras que quienes poseen un verdadero conocimiento suelen subestimarse, no por falta de seguridad sino porque han visto de cerca la profundidad del tema y comprendido que la realidad rara vez es clara. Un científico que estudia un fenómeno natural durante décadas no se atreverá a hacer afirmaciones categóricas sin matices. Un filósofo que explora las grandes preguntas de la existencia no se apresurará a dar respuestas definitivas. Un artista que perfecciona su arte sabe que el dominio no es un estado final sino un proceso continuo de aprendizaje. Esta aparente duda no es debilidad sino señal de inteligencia. Quienes dedican su vida a comprender algo saben que la verdad es difícil de atrapar y que cada nueva información puede cambiar su perspectiva. El duda no es signo de ignorancia sino una muestra de respeto hacia la complejidad del mundo. Sin embargo, esta postura los deja en desventaja frente a quienes no tienen tales reservas. Mientras un experto mide sus palabras y admite incertidumbres, una persona con conocimientos superficiales habla con convicción absoluta sin titubeos. Esta diferencia en la forma de expresarse tiene un gran impacto en cómo se percibe la inteligencia en la sociedad. La gente no escucha tanto a quienes dudan sino a quienes afirman con firmeza. Un político que promete soluciones rápidas y radicales suele atraer más que un analista que detalla los obstáculos para una reforma real. Un gurú del éxito que dice tener la clave para ser rico convencerá más fácilmente que un economista que explique los múltiples factores que influyen en la riqueza. El mundo valora más la confianza que el conocimiento, y esta dinámica crea un desequilibrio donde las voces más seguras, aunque a menudo menos informadas, terminan liderando el debate público. Este fenómeno no es casualidad. La evolución ha moldeado nuestro cerebro para buscar líderes que den respuestas. Desde el inicio de la humanidad, las tribus necesitaban figuras que transmitieran certeza en momentos de crisis. El duda, aunque fundamental para el pensamiento crítico, no genera naturalmente confianza en quienes buscan orientación. Por eso la sociedad ha desarrollado un sesgo que premia la apariencia del saber más que el saber mismo. El problema es que esta tendencia puede llevar a consecuencias graves. Cuando falsos expertos ganan influencia, decisiones cruciales acaban tomándose basadas en opiniones y no en hechos. La historia está llena de ejemplos donde una confianza injustificada causó desastres, desde líderes que arrastraron naciones enteras al caos con promesas vacías hasta sistemas económicos que colapsaron por no escuchar advertencias reales. La sobreestimación de las propias habilidades no es solo un defecto personal sino un peligro que ha moldeado el destino de sociedades enteras.
La ironía de este dilema es que cuanto más aprende una persona menos segura se siente de lo que sabe, no porque su conocimiento sea débil sino porque ha alcanzado un nivel de profundidad que le permite considerar todas las posibilidades. Los verdaderos expertos rara vez se presentan como dueños de la verdad porque entienden que la realidad es mucho más compleja de lo que parece y que cada certeza puede verse cuestionada por nuevas informaciones. No necesitan hablar con arrogancia porque su confianza no se basa en la ilusión de saberlo todo sino en la experiencia de haber explorado lo suficiente para medir sus propios límites. Esta percepción del saber también influye en cómo las personas se ven a sí mismas. Quien tiene pocos conocimientos puede creer que está cerca de la cima, mientras que quien profundiza un tema descubre que la montaña es mucho más alta de lo que imaginaba. El experto no se vuelve menos competente con el tiempo, pero su visión se amplía haciéndole tomar conciencia de todo lo que aún queda por conocer. Esta humildad intelectual lo impulsa a seguir aprendiendo, mientras que quien cree saberlo todo se encierra en su ignorancia sin darse cuenta. Pero en una sociedad donde la rapidez de la información supera a la profundidad del análisis, esta mentalidad tiene un costo. La cultura actual no premia el duda sino la afirmación rápida. Los medios prefieren titulares llamativos antes que análisis profundos. Las redes sociales favorecen opiniones firmes en lugar de reflexiones matizadas. Quienes estudian un tema realmente se expresan con precaución, mientras que quienes saben menos monopolizan el espacio público con una seguridad inquebrantable. Esta distorsión del saber crea un auténtico contraste social. Los más sabios son los menos escuchados y los menos competentes se convierten en figuras de autoridad. El problema no está solo en que la ignorancia hable con seguridad, sino en que la sociedad confunde esa seguridad con sabiduría. En este contexto, la verdadera inteligencia se vuelve silenciosa, mientras que una falsa seguridad se transforma en un espectáculo dominante del paisaje. Para romper este ciclo es esencial revisar cómo valoramos el conocimiento. Más que recompensar la certeza absoluta, debemos aprender a reconocer el valor del duda fundamentado. La inteligencia no reside en tener todas las respuestas sino en la capacidad de formular las preguntas correctas. Quien entiende realmente un tema no es quien afirma con autoridad sino quien explora distintos puntos de vista sin aferrarse ciegamente a ninguno. Este cambio de perspectiva es vital porque el mundo no necesita voces que griten con convicción sin saber de qué hablan. Necesita personas dispuestas a cuestionar sus certezas, a reconocer la complejidad de la realidad y a priorizar el aprendizaje antes que imponer ideas. El paradigma del experto no es un defecto del saber sino una prueba de su profundidad, y solo al comprender este principio podrá la sociedad empezar a valorar la verdadera inteligencia más allá de la mera apariencia de certeza. El verdadero problema de la ignorancia no está solo en la falta de información sino en la incapacidad de reconocer esta laguna. Cuando una persona cree que ya sabe bastante, se cierra a la posibilidad de aprender. Mas no es la ausencia de conocimiento lo que refuerza la ignorancia sino la ilusión de haber ya alcanzado la verdad. Esta falsa impresión de comprensión impide el progreso intelectual y perpetúa errores que podrían evitarse con un mínimo de introspección. Nunca antes ha sido tan fácil acceder a la información como hoy, pero eso no significa que el saber haya avanzado al mismo ritmo. Tener datos al alcance de la mano no equivale a dominarlos. La facilidad con la que se encuentra una respuesta ha generado la ilusión de que conocer un hecho superficialmente equivale a dominarlo, pero la diferencia entre información y comprensión es enorme. Leer un dato en Internet no convierte a nadie en experto, así como tener un mapa no significa haber recorrido el territorio. El paradoja es que cuanto más fácil es acceder a la información, menos esfuerzo se invierte en analizarla críticamente. La inmediatez ha reducido la paciencia necesaria para un aprendizaje profundo, reemplazándola por respuestas rápidas que dan la sensación de saber sin el trabajo intelectual que lo respalda. Este fenómeno ha creado una brecha entre la percepción que cada uno tiene de su inteligencia y la realidad objetiva de su comprensión.
Hoy en día las personas no miden su saber por la profundidad de su reflexión sino por la cantidad de datos que han consumido. En este entorno la confianza en las propias capacidades no depende tanto de lo que se sabe realmente sino de la sensación de familiaridad con un tema. Leer algunos artículos o ver un breve video puede dar la impresión de entender bien un tema aunque en realidad solo se haya rozado la superficie. Este efecto es especialmente peligroso cuando se trata de asuntos complejos que requieren años de estudio. Mientras más complejo sea un campo del saber, más fácil será subestimarlo desde fuera. Lo que parece sencillo al principio resulta ser una red de conexiones difíciles de entender cuando se examina con detalle el problema de esta sobreestimación. No es solo individual sino también social. Cuando muchas personas creen saber más de lo que realmente saben, se crea un ambiente donde las decisiones se toman basadas en impresiones más que en hechos. La opinión y la prueba empiezan a mezclarse y el debate público se llena de certezas infundadas. La información deja de evaluarse por su veracidad y empieza a medirse por la confianza con que se presenta. Esta dinámica es aprovechada por quienes entienden el poder de la apariencia del saber en un mundo donde la percepción pesa más que la realidad. Es más importante parecer informado que serlo de verdad. Muchas figuras públicas han construido su influencia no sobre un saber real sino sobre su habilidad para parecerlo. Pero la consecuencia más grave de esta ilusión del saber es la resistencia al aprendizaje. Quien cree ya entender un tema no siente la necesidad de explorarlo más a fondo. Por eso la ignorancia, cuando va acompañada de confianza, es casi imposible de corregir. La verdadera dificultad no está en enseñar a quien no sabe sino en hacer que quien cree saberlo todo reconozca su error. Cuando una persona ha construido su identidad sobre la certeza de su saber, admitir que estaba equivocada no es solo un ajuste intelectual sino una crisis personal. Aceptar que se ha estado equivocado implica reconocer que la seguridad con la que se hablaba antes no tenía fundamento. Esto crea una resistencia emocional que bloquea el aprendizaje en lugar de reconsiderar sus creencias. Muchas personas prefieren reforzarlas rodeándose de información que confirme lo que piensan y rechazando cualquier dato que las contradiga. Este mecanismo de defensa psicológica es lo que mantiene la ignorancia en su lugar. El deseo de proteger la autoestima prima sobre el interés por buscar la verdad. Un rechazo automático se desarrolla ante cualquier cosa que cueste en duda las ideas personales sin importar cuán sólidas sean las nuevas pruebas. El resultado es un círculo vicioso donde la falsa sensación de saber se mantiene y se fortalece con el tiempo. La única forma de romper este ciclo es cultivar una actitud de aprendizaje continuo. Esto no significa acumular información sin cuestionarla sino desarrollar la capacidad de reconocer los propios límites. La verdadera inteligencia no se mide por la cantidad de cosas que se saben sino por la disposición a revisar, corregir y ampliar la comprensión. Solo quien pueda admitir que no sabe todo tiene la posibilidad de acercarse realmente al saber. Sin embargo, esta actitud va contra la tendencia natural del ser humano. La humildad intelectual, estar dispuesto a cambiar de opinión, implica aceptar la posibilidad de equivocarse, y eso no es fácil en una sociedad que asocia la certeza con la autoridad. La cultura contemporánea premia a quienes defienden sus opiniones con firmeza, no a quienes están dispuestos a modificarlas según nuevas evidencias. Pero la verdad no depende de la confianza con la que se afirme sino de su coherencia con la realidad. Para escapar de la ilusión del saber es necesario cambiar la manera en que se percibe la inteligencia. En lugar de ver el duda como una debilidad, debe entenderse como una señal de madurez intelectual. Más que buscar respuestas absolutas, es más útil aprender a hacer mejores preguntas y, sobre todo, en lugar de medir el saber por la cantidad de datos que se poseen, debe evaluarse por la capacidad de comprender su contexto y sus limitaciones.
Solo cuando se adopta esta visión es posible salir de la ignorancia inconsciente y acceder a un nivel real de comprensión. Eso no significa alcanzar una certeza total, sino aprender a moverse en la incertidumbre con mayor claridad, porque el verdadero saber no es acumular información, sino desarrollar una mente suficientemente lúcida para reconocer que siempre hay más por descubrir. El verdadero peligro de la ignorancia no está en la ignorancia misma, sino en creer que se sabe todo. Esta ilusión es lo que impide el crecimiento, lo que permite que las ideas erróneas se arraiguen y lo que deja que la confianza reemplace al verdadero conocimiento. Pero el problema no es únicamente individual, es también colectivo. Una sociedad que premia la certeza más que la reflexión termina siendo gobernada por quienes hablan más fuerte, no por quienes piensan mejor. Romper este ciclo requiere más que acumular información, se necesita desarrollar una nueva forma de pensar, una que no busque certezas absolutas sino una comprensión genuina. La inteligencia no se mide por la cantidad de respuestas que se tienen, sino por la capacidad de cuestionarlas constantemente, y este proceso nunca termina, porque solo quien está dispuesto a dudar, explorar y seguir aprendiendo puede recorrer el camino del verdadero saber. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora, si estás listo para embarcarte en nuevos viajes de descubrimiento, entonces suscríbete. Nos vemos en la próxima video.